Buenos días, pertenezco al Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Mi nombre es Nayeli Cruz Urbina y el día de hoy hablaré sobre las tablas para elaborar diagramas de flujo. Todo esto perteneciente a la materia de herramientas computacionales en la ingeniería, con el profesor a cargo, maestro en ciencias, Hipólito Ruiz Martínez. Mi boleta es 2024-320095 y pertenezco al grupo 1IM28. Entonces, comencemos. Como podemos ver en esta tabla, bueno, tenemos varias columnas. La primera va a ser del número, nombre, figura, sintaxis y nuestra descripción y o uso. Ok, vamos a tener el inicio. Esta figura en un momento la vamos a explicar. En la sintaxis, tenemos que en MATLAB no existe y en la Texas va a ser program. Ok, en la descripción, vamos a analizar la figura. Es un círculo, en el interior va a tener la letra I mayúscula, lo cual nos va a indicar que será el inicio de nuestro diagrama de flujo. Bueno, el sentido de las flechas aquí es de arriba hacia abajo. Ok, vamos al número 2 y es la terminación. Igual, podemos ver que es muy parecida a la figura. La sintaxis en MATLAB tampoco va a existir y en la Texas va a ser en program. Ok, analizando, tenemos que igual va a ser un círculo, el sentido de la flecha será la misma, de arriba hacia abajo. Sin embargo, aquí el tamaño de los círculos sí va a variar un poco. Aquí en la terminación va a ser un círculo más pequeño en comparación que el círculo principal del inicio. En el interior va a tener escrita la palabra fin, o si estamos usando la literatura americana, tendría en. Y bueno, esto nos indica que es el fin de nuestro diagrama de flujo. En el número 3 tenemos a los conectores. Vamos a tener dos. Ahorita lo explicamos. En la sintaxis no va a existir ni en MATLAB ni en Texas. Ok, en la descripción vamos a analizar que son dos círculos. En comparación con los anteriores, van a ser más pequeños. Ahora, aquí es muy importante saber que en el interior va a tener alguna forma o alguna imagen. Sin embargo, estas deben de ser las mismas. Por ejemplo, en la primera no podemos poner en el interior un triángulo y en la segunda poner una estrella. Debe de ser la misma figura, la misma forma. En este caso, pues como lo vemos aquí, es una estrella en ambas. Ok, esto se va a usar, por ejemplo, cuando se nos acabó una página de una hoja, terminamos de llenar la página y ponemos este primer círculo para indicar que va a continuar nuestro diagrama de flujo en otra página. Y en la nueva vamos a utilizar este segundo. Aquí el sentido de las flechas igual va de arriba hacia abajo. Ok, vamos al número 4. Tenemos como número 4 en entrada de datos, que será la lectura del usuario de los mismos. Esta es la figura. Y en sintaxis tenemos que en MATLAB va a ser input y en Texas va a ser request. En la descripción tenemos que es un rectángulo cortado en su vértice superior izquierdo, de manera que asemeje a una carpeta perforada y esta se usaba para alimentar información en las computadoras de la primera generación. Dentro de este bloque se van a enlistar separadas por una coma las variables, cuyo valor numérico deseamos darles desde el teclado. Aquí, como vemos, el flujo de las flechas va a ser de arriba hacia abajo y vamos a tener dos, una en la parte superior y la otra en la parte inferior. Ok. En el número 5 tenemos a la salida de resultados o a la impresión de resultados. Esta es la figura. En la sintaxis, en MATLAB va a ser display o disp y en la Texas va a ser disp. Vamos a tener dos comillas y va a estar acompañado de la letra A. Ok, en la descripción tenemos que este bloque trata de aparentar el flujo de hoja que se alimentaba a una impresora de matriz de puntos. Dentro del bloque se van a enlistar las variables separadas por coma, cuyo valor numérico se le desea dar se desea ver en la pantalla. Ok. En el número 6
tenemos al bloque de asignación o bloque de proceso o de cálculo. Esta es nuestra figura y nuestra sintaxis en MATLAB va a ser igual, el signo de igual, que en MATLAB lo llamamos asignar. Y en Texas va a ser 2 puntos y el signo igual, y una flecha, o una flecha. Ok, en la descripción tenemos que básicamente es un rectángulo. Igual va a tener una flecha en la parte superior y otra en la parte inferior. Aquí el sentido va a ser de arriba hacia abajo, pero dentro de nuestro rectángulo igual vamos a tener otra flecha horizontal y va a ser de derecha a izquierda. Ahora, aquí es muy importante entender que lo que está de nuestro lado derecho se le va a asignar a lo que está de nuestro lado izquierdo. En este caso, B se le va a asignar a A, se le va a guardar, lo que esté del lado derecho se le va a guardar a, puede ser una fórmula, puede ser, eh, por ejemplo, pi, que vale 3.1416, se le puede asignar a A. Ok, aquí tenemos dos ejemplos para poder entenderlo un poquito mejor. Tenemos, para empezar, nuestros dos círculos de inicio con la letra I. Todas nuestras flechas verticales van con el sentido de arriba hacia abajo. Bueno, aquí tenemos nuestra entrada de datos, H y R, B y H, y están separadas por comas. Ahora, en esta parte en donde están nuestros rectángulos, en donde vamos a estar asignando, las flechas horizontales van a ir de derecha a izquierda y como les dije hace un momento, las fórmulas o datos numéricos se le van a asignar a lo que esté del lado izquierdo. En este caso es G, A y V, y en este ejemplo es AC, T y V. Ok, y finalmente, bueno, tenemos nuestras inversiones de resultados, que son los datos que queremos obtener precisamente. Tenemos aquí a la A y a la V, y del lado derecho a C, a T y V. Y bueno, tenemos finalmente nuestro círculo que indica que se terminó el diagrama de flujo. Continuamente hablaremos del block if. El block if es una condicional. Aquí es muy importante tener en cuenta que sí es afirmativo y en inglés es yes, pero sí con este acento es condicional y es if. Y aquí tenemos nuestra figura, que ya no solamente va a tener una, sino es un conjunto de varias figuras. Bueno, en la sintaxis tenemos que en la Texas van a ser estos signos matemáticos de comparación, los signos de igual. Y en MATLAB, la única diferencia solamente va a cambiar que en el igual se van a repetir 2 veces y en el diferente de también vamos a anteponer antes de este signo de matemático igual, vamos a poner este símbolo que está aquí, que es como una viborita horizontal. Ok, aquí es muy importante tener en cuenta que en el block if vamos a tener if, else y end. Esto va a significar el camino del sí, el camino del no y pues nuestro final. Como podemos ver en la figura, tenemos el camino del sí, que es algo, y el camino del no, que nos va a dar algo, y finalmente los dos se unen para finalizar. Entonces, en la descripción podemos ver que es un rectángulo con dos semicírculos en los bordes y tiene una entrada y dos posibles salidas, lo que les comentaba, el sí y el no. Dentro de esto se va a realizar una pregunta de comparación, solamente una, con la ayuda de los símbolos o signos matemáticos de comparación. Ok, aquí es muy importante saber y tener en cuenta que podemos tener de un lado y del otro variables constantes o expresiones algunas. Ok, vamos a ver las posibles combinaciones. Podemos tener variable con variable, variable con constante y variable con expresión alguna. Podemos tener expresión alguna con variable, expresión alguna con constante, expresión alguna con expresión alguna. Sin embargo, hay una excepción en la constante. Podemos tener constante con variable y constante con expresión alguna, pero nunca constante por constante. ¿Por qué? Porque si tuviéramos en ambos lados constante, solamente tendríamos un camino, solamente nos podríamos ir por el camino del sí.
y nunca pasaríamos por el camino del no. Entonces, automáticamente esto ya no se vuelve un block if. Como podemos ver aquí en estos dos ejemplos, tenemos igual el inicio, nuestra entrada de datos, tenemos nuestros caminos. Bueno, aquí tenemos nuestra pregunta, tenemos el camino del sí y tenemos el camino del no. Podemos enviar comentarios como de sí, ingresaste bien tus datos, o si se va por el camino del no, enviarle un comentario. Igual aquí tenemos el camino del sí y el camino del no. Tenemos nuestros mismos bloques de asignación, como lo vimos en el bloque if normal, en el simple. Y finalmente nuestra impresión de datos y nuestro círculo que nos va a indicar que finalizó nuestro diagrama de flujo. Ok, vamos a tener aquí otro tipo de block if. Este va a ser block if unidado. La figura empieza a ser un poquito más laboriosa. Tenemos igual nuestra pregunta. Vamos a tener nuestro camino del sí y nuestro camino del no, pero, ojo, ok, aquí vamos a tener la sintaxis, que igual va a ser if, else y en MATLAB, y en Texas va a ser if acompañado de then y end acompañado de if. Ok, en la descripción tenemos que son los block if anidados, son block if dentro de otro block if, o sea, block if simples dentro de otro block if simple. Se dice anidados solo cuando se usan las mismas estructuras, o sea, los mismos bloques. Vemos un ejemplo. Aquí, en esta parte, tenemos nuestra comparación. Tenemos nuestros dos caminos, el camino del no y el camino del sí. En la parte izquierda, en donde tenemos nuestro camino del no, podemos ver que no hay ningún problema. Dice que no se forma un triángulo. Ok, este es un bloque if normal. Pero, ¿qué pasa aquí? Cuando se va por el camino del sí, nos manda el comentario, pero dentro de este sí, de este camino, se vuelve a ingresar otro bloque. Entonces volvemos a tener un camino del sí y otro camino del no. Y dentro de este camino del no vuelve a existir otro bloque if, el camino del sí y el camino del no. Entonces a eso se refiere con anidado, que hay diferentes bloque if dentro de otros bloque if. Aquí este ejemplo también lo quería enseñar para mostrarles cómo es que se parte la hoja en dos. Y aquí en donde tenemos este círculo que dentro del tiene la letra A mayúscula, es justamente lo que yo les decía sobre, vamos a regresarnos, sobre nuestros conectores, cuando va a continuar y cuando se interrumpe. Entonces aquí no tenemos una estrella, pero tenemos la letra A y podemos ver que es correcto porque ambas letras o figuras son las mismas. Ok, tenemos a nuestro block if compuesto. Aquí eh, vamos a tener aquí ya más preguntas. En el block if anterior, que era el anidado, solamente podremos realizar una pregunta. Aquí vamos a poder realizar dos. Vamos a tener la sentencia de I u la de. Entonces, en sintaxis, igual en MATLAB, vamos a tener a la I, como les comentaba, y en la Texas, pues en inglés es math. En MATLAB, la O va a ser representada por estos barras de valor absoluto, vamos a tener dos, y en la Texas va a ser OR. Ok, en la descripción, tenemos que dentro del bloque se pueden realizar dos o más preguntas de comparación únicas con los prefijos y u o, and y or en inglés. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, puede ser sí, 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 no, 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 sí, no, 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 no. En el caso de que fuera con o, sería sí, 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 no, sí, no, sí, sí y no, no, no. Veamos un ejemplo. Bueno, aquí se me pasaba a decirles que cuando se usa el prefijo and, lo que estamos and, o en este caso sustituye a la i,
Lo que estamos haciendo es sustituir dos block if simples anidados. En este ejemplo podemos ver que en este caso tenemos igual dos comparaciones, todos estos, igual aquí tenemos dos comparaciones, pero va a ser con O. Con O vamos a tener a nuestro camino del sí y a nuestro camino del no. Cuando estos dos se unen, volvemos a tener nuestras dos comparaciones, nuestro camino del sí y nuestro camino del no. Básicamente es eh, un poquito más estructurado porque aquí ya tenemos pues dos preguntas de comparación y en el anidado únicamente podemos tener una pregunta de comparación, al igual que el block if simple. Ok, esto fue todo de mi parte. Los ejemplos que obtuve para realizar esta presentación me ayudaron para poder entender un poquito más el tema y también me apoyé muchísimo de este canal de YouTube que es el profesor Hipólito Ruiz Martínez. No olvides que aquí puedes encontrar videos tutoriales de MATLAB, tanto de MATLAB y de Texas, que te pueden ayudar mucho. Yo te recomiendo que te suscribas, que le des like y que actives la campana de notificaciones para que cuando puedan ellos subir un video, nosotros lo podamos ver de manera rápida. Gracias por su atención y recuerda que tu estudio de hoy es una inversión para el de mañana. Gracias.